Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy nos va a tocar estudiar el capítulo 7 y como les iba diciendo hace un momento, hemos estado ya en los preparativos de parte de Dios en los capítulos anteriores a este capítulo, viendo cómo es que Dios está ordenando al pueblo de Israel para su salida al desierto. Y en esta ocasión vamos a ver que lo que se relata en el capítulo 7 está muy relacionado con Levítico capítulo 8 al capítulo 11, pero también puede estar muy relacionado, si nosotros nos damos cuenta en el relato, con el Éxodo. Y entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasa después de que se levanta el tabernáculo, de que se santifica y de que se unge. Vamos, capítulo 7, versículo 1 del libro de Números, dice así. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Señor. 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Bien, vamos a detenernos en esta parte, vamos a ver que se está hablando de que ya se levantó el tabernáculo, lo que yo les decía, que encontramos tanto en Éxodo como en Levítico, capítulo 8 al capítulo 11, y ahora vemos cómo es que después de que se levanta el tabernáculo, se santifica, y nosotros lo veíamos, no sé si se acuerdan, en este lapso del capítulo 8 al 11 de Levítico, estuvimos hablando y viendo todo lo que tenía que tener el tabernáculo. Vimos lo que Dios había mandado para que se pusiera en el tabernáculo. También estuvimos viendo cómo es que debían de tener este cuidado y cómo cada una de estas cosas nos reflejaba a Jesús en algún modo. Y podemos acordarnos del candelabro y recordar que Jesús es la luz, la única luz en un mundo lleno de tinieblas, ¿no? Como es el candelabro, es la única luz en el lugar santísimo. Y podíamos recordar también los panes de la proposición en la mesa y podíamos ver cómo son un símbolo de la provisión de Dios, de la bendición de Dios continuamente, y cómo Jesús es el pan de vida. Y entonces estuvimos viendo cada uno de estos simbolismos que se encuentra en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Vimos cómo es que se tenía que santificar, ungir todo, y vimos cómo es que lo hace Moisés. Y después de que pasa esto, va a resultar que viene todo lo que tú y yo hemos estado caminando en el libro de Números y en Levítico. Y es que el libro de Números nos ha llevado a ver cómo es que Dios está poniendo orden al pueblo, ¿no? Y este orden va a ser de bendición para el pueblo porque es bien interesante que Dios está recordándoles que Él necesita santidad de la parte del pueblo. Dios se ha santificado para el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Dios se ha apartado para que el pueblo le conozca, para que el pueblo tenga una relación viva con Él. Pero ahora Dios pide al pueblo que se santifique y empieza con los sacerdotes, empieza con los sacrificios, empieza con todo aquello que tú y yo ya hemos estudiado. Después de esto, vamos a encontrar que Dios en el capítulo 6, en los últimos versículos del capítulo 6 que veíamos nosotros la semana pasada,
lanza palabras de bendición al pueblo de Israel directamente a través de los sacerdotes. Y entonces, en el versículo 27, perdón, en el versículo 22 del capítulo 6 del libro de Números, vemos cómo es que Dios comienza a hablar nuevamente a Moisés y le dice que le diga a los hijos de Aarón cómo era la forma en que debían de bendecir al pueblo de Israel, ¿no? Esa bendición sacerdotal que la semana pasada vimos y que nos asombra día con día. Y es que esa bendición ya la vimos desde la semana pasada, no es a la forma de los hombres, no es como un hombre quiera, no es como yo le caigo al sacerdote, es como Dios quiere bendecir a su pueblo, como Dios quiere bendecir a cada individuo de su pueblo. Y esta parte es muy importante para lo que vamos a ver en el capítulo 7, porque si nosotros nos damos cuenta, el pueblo está recibiendo en el capítulo 6 la bendición de Dios. Está escuchando cómo Dios está hablando bien de ellos, bien sobre ellos, pero también cómo Dios quiere tener bendecido al pueblo de Israel. Cómo es que Dios quiere tener cuidado del pueblo de Israel. De la misma forma que el día de hoy tú y yo hemos sido bendecidos y estamos sentados con Jesucristo juntamente en los lugares celestiales. Por lo tanto, nosotros en este tiempo tenemos el lugar con nuestro Señor y tenemos esperanza y hemos recibido bendición mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o esperamos. Ahora, en el capítulo 7 del libro de Números, vemos que dice que Moisés acaba de levantar el tabernáculo y los príncipes de Israel, dice el versículo 2, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y esta parte es importante recordar quiénes son estos personajes, los príncipes de Israel, que de aquí en adelante, de Números en adelante, vamos a encontrar que son importantísimos. Son esos líderes que cada tribu tiene un líder que va a guiarlos, pero que también va a expresar lo que ellos están pensando. Entonces es el vocero de cada uno de estos grupos y vemos cómo estos líderes debieron de haber hablado con sus tribus, debieron de haber hablado con las poblaciones de sus tribus que estaban contadas y por cierto, recordemos, estamos en el libro de Números, entonces debe de haber cuentas en todo tiempo, ¿no? Y dice aquí que los líderes, los príncipes, los principales, estando sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Señor. Y vemos qué ofrendas son las que dan los líderes. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey. Y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Lo que los principales del pueblo de Israel están ofreciendo es algo bastante interesante. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, hemos estado viendo en los capítulos anteriores cómo es que Dios pide que se lleven cada una de las cosas que eh, lleva el tabernáculo, que lleva la tienda de reunión, cada uno de los artículos. Estos carros y estos bueyes son los vehículos en donde se podrían llevar cada una de estos artículos. Entonces, vemos cómo es que Dios está recibiendo, o cómo es mejor dicho, que el pueblo está trayendo sus ofrendas delante de Dios. Y son artículos de lujo, no son cosas baratas, no son cosas que se encontraban así en medio de la nada en el desierto, son difíciles. Si el día de hoy tener y mantener un vehículo es difícil, imagínate en ese tiempo. Y ahora, es vamos a pensarlo así, son carros cubiertos. En este momento los autos se miden por
la potencia de caballos de fuerza, en ese momento era por los bueyes de potencia, ¿no? Entonces, cada vehículo, cada carro cubierto tenía 2 bueyes de potencia para llevar todo lo que se necesitaba. Y es que tanto los líderes como el pueblo de Israel debieron de haber pensado en algo. ¿Qué debieron de estar pensando? Debieron de haber pensado, bueno, ya escuchamos todo lo que se tiene que llevar y que todo eso le toca a los sacerdotes, le toca a la tribu de Leví, le toca a los gersonitas, le toca a los cuatitas, le toca a los meraritas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudarles? Y me encanta esta parte porque si nosotros nos damos cuenta, es el mismo pueblo de Israel, los líderes y el pueblo viendo por las necesidades del pueblo de Israel, las necesidades de tener una relación con Dios mismo. Y dice en el versículo 3 que ellos traen sus ofrendas delante del Señor. Entonces, después de que se ponen de acuerdo, ellos llevan estas ofrendas y las presentan delante de Dios. Ahora, Dios no está ahí en forma física, pero está el representante de Dios. ¿Quién sería el representante de Dios en ese tiempo para Israel? Obviamente es Moisés. Y por lo tanto, nosotros nos damos cuenta en el versículo 4 que Moisés, al ver que llegan estos 12 líderes con los autos, con los 6 carros, y los 12 bueyes, Moisés no acepta en automático. Moisés no es que lleguen y digan, mira Moisés, aquí trajimos estas ofrendas, sino que muy seguramente Moisés cuando ellos llegan y dicen, te trajimos estas ofrendas o le trajimos al Señor estas ofrendas, les debe de haber dicho, no puedo aceptar hasta que el Señor me lo indique. Y en el verso 4 leemos que el Señor habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces, verso 6, Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, ¿no? Vemos cómo es que en este momento Moisés, como todo un buen líder, o como debe de ser un buen líder, está buscando la dirección de Dios. No, no se está moviendo solamente por emociones, no se está moviendo solamente porque, hey, mira, esta es la ofrenda y entonces sí hay que tomarla, sino que está escuchando y buscando la dirección de Dios. Y estas ofrendas que están llevando los líderes del pueblo de Israel, Dios especifica a Moisés para qué serían. Y esta especificación viene en el versículo 5. Serán para el servicio del tabernáculo y los darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. Y ya hemos estado hablando en otras ocasiones de ministerio, porque muchas veces en las iglesias se nos dice el ministerio y pensamos en algo que es de alto perfil, que es algo que muy pocos pueden hacer. Pero la palabra ministerio significa servicio. Entonces, vemos que es para el servicio del tabernáculo y para que cada uno de los levitas o cada grupo de estos levitas que nosotros vimos la semana pasada y antepasada, los de Coat, los de Merari y los de Gerson, pudieran hacer sus labores como ellos tendrían que hacerla. Entonces, vemos a un pueblo que está viendo necesidades y que quiere ofrecer. Vemos a un líder que a pesar de que ve las necesidades, busca la dirección de Dios. Y vemos a un Dios que está en cuidado de aquellos que están a su servicio. Y eso es hermoso, porque si nosotros vemos esto del lado correcto, Dios está santificándose en aquellos que le están entregando ofrenda y está teniendo cuidado tanto del que entrega como del que está recibiendo la ofrenda, porque el que entrega la ofrenda
va a ser bendecido por el servicio de los levitas ante Dios, porque entonces van a poder transportar las cosas del tabernáculo en el momento en el que sea y van a poder mantener una relación con Dios, van a poder obedecer a Dios y por lo tanto Dios va a seguir bendiciendo al pueblo. Pero también vemos cómo es que los servidores están siendo bendecidos por aquellos que están entregando en agradecimiento a Dios. Y entonces vemos cómo es que Dios está bendiciendo a los unos y a los otros. Pero no se va a quedar solamente en eso, sino que nosotros vamos a ver que las ofrendas, Dios le especifica a Moisés, como les dije, en el verso 5, son para el servicio del tabernáculo. Y esta parte que Dios está especificando a Moisés son para el servicio del tabernáculo, es importante para nosotros, porque lo que nosotros estamos dando al Señor es para el servicio de unos y de otros, para que podamos servirle al Señor. Y en el verso 6 dice que Moisés recibe los bueyes y los da a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y aquí vemos la distribución de Moisés. A los gersonitas les da 2 carros y 4 bueyes. Vemos que a los meraritas les da 4 carros y 8 bueyes, mientras que a los coatitas no les dan nada. Y ahora, nosotros podríamos pensar que eso es injusto. Dios, pero no estás viendo cómo es que están dando para el servicio. Y ahora imagínate esto, que tú estás dando una ofrenda a la iglesia y tú tienes una idea de que esa ofrenda debería de servir para lo que tú estás diciendo que debería de servir, pero se distribuye de una forma diferente. Y entonces, y ojo con esto, porque se distribuye de una forma diferente, pero se distribuye para la misma iglesia. No de la forma en que tú querías, pero sí está sirviendo para la misma iglesia y la misma edificación del pueblo de Dios, aunque es una forma distinta a la que tú imaginabas. Probablemente tú estarías reclamando o estarías pensando, eso me pasa por ofrendar, eso me pasa por dar, porque debería de ser usado de la manera en la que yo lo pensé. Pero aquí, Dios es el que le dice a Moisés, tómalas y repártelas. Y Dios es el que ahora seguramente está instruyendo a Moisés y lo que le está diciendo es, 2 carros van a ser dados para los hijos de Gersón. ¿Por qué 2 carros para los hijos de Gersón? Cuando nosotros vimos la distribución hacia los levitas, vimos que los hijos de Gersón iban a llevar las cubiertas, las cortinas, que iban a llevar el velo y que iban a llevar bastante peso. Pero fíjate en esto, a los meraritas Dios les asigna a través de Moisés 4. ¿Por qué les asigna más si los de Gersón iban a llevar esa parte? Porque los meraritas iban a llevar las columnas, iban a llevar los travesaños, iban a llevar todas esas cosas que van enchapadas en oro, esas tablas, esas maderas. Entonces vemos que lo que iban a llevar es mucho más peso. Y después vienen los cuatitas, que si nosotros leemos, ya vimos en el verso 9, no se les da. Pero ¿por qué no se les da carros? Porque ellos llevan el servicio del santuario. ¿Qué es llevar el servicio del santuario? Es llevar el arca del pacto. Y nosotros podemos recordar cuando alguien intentó llevar el arca del pacto en una carreta
jalada por bueyes. Y podemos ver con Usa en el segundo libro de Samuel cómo es el no obedecer a Dios o el desobedecer a Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros encontramos es que Dios está teniendo cuidado de los levitas para que ellos hagan las cosas de la manera correcta y no caigan en tentación. Imagínate que Dios o Moisés, sin consultar a Dios, hubiera dicho, 2 carros son para los meraritas, 2 para los cuatitas, 2 para los gersonitas. Mientras que los meraritas iban a estar sufriendo, cargando tablas, cargando postes, cargando estacas, todo lo que tenían que llevar. Iban a estar pecando los cuatitas, porque no iban a estar cumpliendo la forma en que Dios les pidió que llevaran los enseres. Y los meraritas, perdón, y los gersonitas iban a estar muy tranquilos. Entonces, vemos cómo es que Dios tiene una distribución particular y de cuidado hacia aquellos que están sirviéndole. Y el día de hoy quiero preguntarte esto. ¿Alguna vez te has quejado de una persona que está a tu lado en la iglesia o alguna otra persona que está cerca de ti y tú puedes decir, es que Señor, ¿por qué le bendices si yo me esfuerzo, si yo estoy haciendo? Y me recuerda mucho a un apóstol que le pregunta a nuestro Señor Jesús, oye, ¿y qué vas a hacer con aquel? Y nuestro Señor le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Y eso es algo bien importante para nosotros, porque muchas veces nos la pasamos quejando, Señor, ¿por qué a él sí le das bendición? Señor, ¿por qué ellos sí están creciendo como congregación? Señor, ¿por qué aquella persona parece que está pasando la mejor que yo? ¿O por qué a pesar de que tiene los mismos o más problemas que yo, está bendecido y tiene paz en su corazón? Y nosotros debemos de entender esto. Dios está dando y está cuidando a cada uno conforme cada uno lo necesita. Tú no puedes comparar el nivel de bendición que Dios te está dando con el nivel de bendición que le está dando otras personas, porque siempre tu corazón va a salir dañado. Lo que sí debes de hacer es lo que Él te ha mandado con lo que Él te está dando. Y debes de ser obediente, porque en esa obediencia radica también el entendimiento. Dios ya me ha bendecido. Si te estás dando cuenta, no están dando, el pueblo de Israel no está dando antes de ser bendecidos, sino que en el capítulo 6, como ya lo habíamos visto, Dios los ha bendecido primero. Y hasta que tú y yo no entendamos que Dios nos ha bendecido primero, nuestros corazones no van a bendecir y no vamos a poder dejar de pensar en qué es lo que estoy haciendo mal para que Dios no me bendiga de la forma en que bendice a mi prójimo. O qué es lo que está haciendo el otro para merecer más bendición que yo. Pero ahí te va una cosa bien interesante. Como ya vimos, los que están llevando más peso, los que están llevando más cosas son los meraritas. Y son a los que Dios más ayuda. Si tú quieres que el Señor te ayude, si tú quieres que el Señor esté contigo, lo primero que tienes que entender es que Él ya está contigo, que Él ya te está ayudando, que Él ya te ha bendecido, que no se trata de lo que tú le puedas dar, porque no vas a comprar su favor. Pero si el Señor ha puesto más peso en ti, el Señor te va a bendecir de la misma forma. El Señor no te va a abandonar. No se trata de que, mira, te voy a dar más peso y a ver cómo le haces, porque soy un dueño o un jefe injusto. No, Él te va a bendecir. Él va a ser el que va a obrar a tu favor y tú puedes estar confiado en eso. Entonces, si el Señor te ha dado el peso de cuidar a tu familia, de orar por tu familia, de amar a tu familia, el peso de compañeros de trabajo, el peso de amistades, debes de confiar, el Señor te proveerá de todas las cosas que necesitas.
Pero lo primero que tienes que hacer es entender, Él ya me ha bendecido. No lo estoy haciendo para que me bendiga, lo estoy haciendo porque entiendo y obedezco a lo que Él me ha pedido. Entonces, vemos esto y apenas vamos en el capítulo 8 y ya vimos problemas para con nosotros que de repente puede haber en nuestros corazones. Ya vimos cómo es que el pueblo de Israel está ofreciendo. Y déjame decirte esto, el capítulo 7 del libro de Números, y esto se me estaba olvidando, es el segundo capítulo más grande o más largo de toda la Biblia. Entonces, este capítulo tan largo tiene que hablarnos de muchas cosas. Y lo primero que vemos es que estas ofrendas que se están trayendo son voluntarias, son para el servicio del pueblo, son no para que el pueblo las utilice a su manera, sino para que el pueblo las use a la manera de Dios. Y desde ahí podemos encontrar agradecimiento. Este segundo capítulo más largo de la Biblia nos habla de agradecimiento del pueblo hacia Dios. De la misma forma en que nuestras vidas deben de hablar de nuestro agradecimiento hacia Dios. Ahora, después de que ya se reparten los autos, de que se reparten conforme a sus servicios, vamos al versículo 10. En el verso 10 del libro de Números, capítulo 7, dice que los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Verso 11, y el Señor dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Entonces, llegan los 12 príncipes de las 12 tribus con sus ofrendas. Pero Dios le dice a Moisés, espérate. No pueden ofrecer todos a la vez. Van a estar ofreciendo con orden. Y el orden que Dios pone es que cada líder va a llegar un día uno, otro día otro día otro, y así 12 días seguidos. Entonces, después de entender esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿No? Entonces vemos esta primer ofrenda que está haciendo el líder de la tribu de Judá. Y lo primero que vemos es que está ofreciendo un plato de 1,5 kilos aproximadamente de plata. Después vemos que ofrece un tazón de 780 gramos aproximadamente, de la misma forma de plata. Después vemos que ofrece un cucharón, que es bien interesante que la traducción del hebreo cucharón está hablando de como un plato, ¿cómo podemos decirlo? Un plato que tiene una pequeña deformación que sirve para sacar el aceite o el incienso sin que lo toque el sacerdote. Entonces, el cucharón de oro que va a ser de 110 gramos, pero después de todo esto que está ofreciendo, dice que en el cucharón o esta cuchara va a estar llena de incienso. ¿No? Incienso que va a servir para el servicio del templo y después tanto el plato como el tazón, que por cierto eran grandes, imagínense un plato de 1,5 kilos de plata bien extendido, y el tazón
iban a estar llenos de flor de harina, de la mejor harina con aceite. Y vemos cómo es que estos líderes están llevando lo mejor para el Señor, pero también entendían algo que a mí me llama mucho la atención. Ellos sabían que tanto la flor de harina como el aceite iban a ser utilizados para la provisión de los sacerdotes, de los levitas, y estaban teniendo cuidado de los levitas también, mientras ellos estaban ofreciendo. Y después de eso, van a ofrecer 21 animales para sacrificios de parte de la tribu de Judá, ¿no? Y vemos entonces, la tribu de Judá ya le ofreció a Dios su primer plato, su primer tazón y su primer cucharón o su primer cuchara, ¿no? Tú y yo lo vemos y decimos, bueno, es un plato, un vaso y una cuchara, ¿no? No, qué bueno, no saben cuánta falta hacía en el tabernáculo, pero vamos a ir viendo. Y estos 21 animales que está ofreciendo Naasón de la tribu de Judá, vemos que ofrece 3 para holocausto, uno para expiación. Y es bien interesante porque lo que se está viviendo en el pueblo de Israel en este momento, en el capítulo 7 de Números, es un ambiente de fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque se está bendiciendo el tabernáculo, se está ungiendo, se está santificando, y entonces el pueblo de Israel puede estar seguro, no importa dónde vayamos, mientras el tabernáculo esté en medio de nosotros, Dios está con nosotros. El pueblo está de fiesta. Y eso es algo que tú y yo el día de hoy debemos de tener bien claro. Estamos de fiesta, porque no importa en dónde estemos, no importa si estamos en el extremo del alba, no importa si estamos en lo más profundo, no hay nada que pueda separarnos del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya tenemos a nuestro tabernáculo, ya tenemos a nuestro sumo sacerdote mediando por nosotros, pero ahora vemos que en medio de este gozo, de esta algarabía en donde se está ofreciendo 3 animales para holocausto, hay un animal para expiación. Y es que aún en medio de los tiempos de mayor bonanza y mayor bendición, debemos recordar que hay cosas mal en nosotros. Y este animal, este macho cabrío para expiación, debemos recordar, es decirle a Dios, Señor, Él va a pagar por mí. Y en medio de todo lo bueno que el Señor nos ha dado y que tú y yo tenemos, debemos recordar, Él ha pagado por nosotros. Cristo ha pagado por nosotros. Y ese también es nuestro gozo. Pero después de eso, viene ahora sí la parte enorme de la fiesta, que son 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos y 2 bueyes. 17 animales. ¿Para qué? Para ofrenda de paz. Las ofrendas de paz, como ya lo hemos visto en semanas pasadas, son esas ofrendas que el pueblo de Israel hacía y que entendía que eran, estoy tranquilo con Dios, estoy agradecido con Dios y quiero sentarme a la mesa con Él. Él me está invitando. Entonces, el pueblo de Judá está entregando todo esto y es el primer día y se está haciendo fiesta y se está disfrutando. Pero después de eso, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el segundo día. Acompáñame al versículo 18. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso, o sea, kilo y medio, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, o sea, 770 gramos, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, esa cuchara 110 gramos, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, adivinen,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. ¿Notaron alguna similitud con la ofrenda de Naasón, de Judá? Y ahí les va. Es la misma ofrenda exactamente. Es exactamente lo mismo. El mismo número de animales, el mismo tipo de sacrificios, un plato, una cuchara y un tazón o un vaso. Del mismo peso, llenos de harina y de aceite, lleno de incienso. Y así vamos a encontrar del versículo 10 al versículo 88, 12 veces. 12 veces vamos a encontrar que cada una de las tribus dio exactamente lo mismo, una un día después de la otra. Y si tú y yo nos ponemos a pensar, lo primero que podemos decir es, ¿no hubiera sido más fácil para ahorrar tinta y páginas decir, cada uno de ellos se entregó exactamente lo mismo un día distinto durante 12 días? Pero aquí hay varias cosas que nosotros debemos de ver y de dilucidar. Lo primero es, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 12 se habla de Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y cuando se acaba de hablar de su ofrenda, vemos que dice en el versículo 17, esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, ¿no? La ofrenda del líder del pueblo, de la tribu. Y después viene otra vez el nombre y la familia al final. Lo mismo va a pasar con la segunda familia, que es la de Isaacar, lo mismo con Zabulón, lo mismo con Rubén, con Simeón, y así cada una de las 12 tribus. Se va a hablar del individuo, se va a hablar de la familia y se va a hablar de la tribu. Ya más o menos debes de ir descubriendo de qué estamos hablando. Y es que no importa qué tan parecido sea lo que le puedes dar a Dios a lo que otros le puedan dar. Para Dios, tú eres importante. Y esta parte me encanta, porque Dios permite que se recuerde cada uno de los líderes de Israel, de cada una de esas 12 tribus. Se recuerda a cada familia, se recuerda a cada tribu y cada individuo. Y sabes, Dios recuerda tu nombre, Dios recuerda tu obediencia, Dios recuerda tu amor. No le importa que le estés dando exactamente lo mismo que el otro. No sé si les pasa o si alguna vez les pasó que tal vez tú querías dar el mejor regalo a una persona porque le amas. Y eso comúnmente pasa el 10 de mayo. En mi casa no, porque el 10 de mayo mamá casi nunca estaba, ¿no? Llegaba ya bien cansada. Entonces, no tuvimos eso, pero espero que ella sepa que le amamos. Pero cada uno de los hijos muchas veces se pelea por quererle dar el mejor regalo a su mamá. No, no, es que yo quiero dar el mejor regalo. Creo que en donde nos pasa es en Navidad, en donde nosotros nos damos regalos y de repente estamos buscando como dar el mejor regalo a la persona a la que amamos, hacerle sentir, te amo y quiero gastar mi economía y mi tiempo en ti. Y esta parte es bien importante porque tal vez entre nosotros sí haya quien diga, ah, no, bueno, es que sí, me dio lo mejor tal persona o me dio lo mejor tal persona. Pero cuando tú amas a alguien, no te importa lo que te está dando, te importa cómo te lo está dando. Te importa el tiempo que invirtió, te importa la fuerza que invirtió, el sacrificio que invirtió. Tal vez tú podrías conseguir algo mejor. Tal vez tú podrías comprarte mejores cosas. Tal vez tú podrías cubrir mejor lo que él está haciendo o ella está haciendo. Pero recibes con agrado y dices gracias. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada una de esas 12 tribus.
¿Tú crees que Dios necesitaba un plato de plata, un vaso de plata, un cucharón de oro, animales para sacrificios, ofrendas? La realidad es que no. Pero Dios está recibiéndolo porque está recibiendo la obediencia de un pueblo que ha entendido, he sido bendecido por Dios y tengo que obedecer y tengo que entregar. Y ya no se están fijando en qué es lo que los otros están entregando. Y cada uno está entregando lo mismo. Y cada uno va a entregar exactamente lo mismo. Pero cada uno es recordado en Números capítulo 7 de la misma forma, como un pueblo obediente, un líder obediente, una familia obediente. ¿Cómo eres recordado o cómo serías recordado el día de hoy en el libro de Números? Sí sería recordado como alguien que está entregando lo que el Señor le ha pedido, que está pensando en las necesidades, y ese es otro punto, porque yo les decía hace rato, ¿no? ¿Cómo es que los líderes llegaron y ofrecieron y Moisés dijo, bueno, pues déjenme, le pregunto a Dios? Pero los líderes tuvieron que ver las necesidades. Moisés no fue y les dijo, oigan, se necesita. Porque tal vez Moisés estaba preocupado por otros asuntos, otros problemas, otras necesidades que no se había puesto a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a transportar el tabernáculo cuando estemos en el desierto? Pero estos 12 líderes sí lo hicieron y debieron de haber platicado con sus familias y después llegaron y dijeron, esto es lo que podemos dar. Y aquí viene algo bien importante. Tú y yo somos líderes. Tú y yo podemos observar las necesidades de las familias. Y a mí me encanta cómo es que algunos de ustedes lo han entendido en la iglesia, en nuestra congregación. Y hay veces que yo no noto las necesidades, pero llega alguien y me dice, oye, ¿ya viste que tal familia necesita apoyo? Hay que apoyarles y hay que bendecirles. Y me mandan mensajes o me llaman o me dicen, oye, ¿qué te parecería si hacemos esto? Y eso es algo que tenemos que hacer en cada una de las necesidades. Uno dice o uno ve, dice, oramos y actuamos. Y eso es algo que Dios quiere para la iglesia, que la iglesia misma se ame y se cuide, que cada uno de nosotros seamos unánimes con nuestra familia en la fe. Acompáñenme, vamos al primer carta a los Corintios. Perdón, vamos a Romanos antes de Corintios. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 16. Es más, vamos a empezar desde el verso 15. Romanos 12, 15. Dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Esta parte es hermosa porque lo primero que dice el apóstol es, gócense con los que se gozan, ¿no? Y vemos en números cómo es que el pueblo de Israel se está gozando de tener la bendición de Dios, de tener la presencia de Dios con ellos, pero después en el verso 16 dice, unánimes entre ustedes, de un mismo pensamiento, en unidad, teniendo cuidado los unos de los otros. Y eso es lo que está haciendo el liderazgo de Israel en número 7. Están siendo unánimes con los levitas. Ellos no les tocaron tierras. Ellos necesitan transportar el tabernáculo. Necesitan transportar todo esto. Hay que ayudarles. ¿Alguna vez has pensado cómo ayudar a los hermanos de la alabanza? ¿Cómo ayudar a los hermanos que están limpiando? ¿Cómo ayudar y bendecir a la iglesia? Esas partes son bien importantes. Y Dios les da a cada uno conforme a las necesidades.
¿no? Y esta parte es importante para nosotros, porque Dios te va a bendecir, pero también Dios te pide unidad con la iglesia. Ahora, en el mismo versículo 16 dice, no altivos. Nadie que pueda tener un puesto en la iglesia, un lugar de servicio, puede ser altivo. O sea, no es así como, uff, yo soy el pastor, no se junten conmigo, no están a mi nivel. No, el pastor lava baños, el pastor hace lo que se tenga que hacer, igual que todos. Unánime, no altivo, no sintiéndote superior porque tienes un título o porque sabes algo más. De hecho, es bien importante lo que vemos en el libro de los Hechos. Y es que en el libro de los Hechos, y yo lo posteaba hoy en Facebook, en el libro de los Hechos vemos que lo que se reconoce a hombres que caminan con Jesús no es que tienen colgado un diploma que dice licenciado en teología, maestro en teología, doctor en teología, no es que tengan un puesto en alguna empresa o que, miren, soy el pastor principal de una iglesia de millones. Lo que se le reconoce a las personas que han caminado con Jesús según Hechos 4:13 es, según esto, que son hombres comunes y corrientes, son hombres que no tienen una preparación especial en las escrituras, pero que son hombres que han caminado con Jesús. Eso es lo que se les reconoce. Y eso es lo que se debe de reconocer en nosotros. Oye, tengo una licenciatura. Ah, qué padre. Licenciado en teología, sí. Pero no me distingue eso. Me distingue que he caminado con Jesús. Me distingue que estoy caminando con el Señor. No me distingue que tengo un puesto en mi iglesia, que soy líder, o que soy pastor, o que soy predicador. No, para nada. Me distingue que Jesús está en mi vida. Y que entonces yo estoy unánime con mis hermanos, que yo no soy altivo, porque entiendo que lo que el otro no tiene o lo que el otro hizo mal, le ha sido perdonado por gracia, como me fue perdonado por gracia a mí. Y lo que yo no tenía ha sido cubierto por Cristo de la misma forma en que lo que el otro no tenía le ha sido cubierto por Cristo. En el mismo verso 16 dice, sino asociándose con los humildes. ¿En qué forma se asoció Cristo con nosotros? Se asoció con los humildes. No vino por los sanos, vino por los enfermos. Vino por aquellos que necesitaban, vino por aquellos que no tenían con qué pagarle, con qué decir, ah, es que vino a mí porque yo era muy bueno. No, vino a mí porque yo era muy malo, porque lo necesitaba. Entonces, vemos cómo es que Dios nos manda a que nosotros nos unamos a Él y nos unamos a la iglesia, a los humildes, a los sencillos, y ofrezcamos de la manera correcta. Y acaba el versículo diciendo, no sean sabios en su propia opinión. ¿No? ¿Y cómo sería ser sabio en nuestra propia opinión? Pensar que todo el tiempo yo tengo razón, que los demás están mal, que, si voy a dar a mi manera, a mi forma. Lo primero que vemos aquí es, nadie está dando a su forma, todo mundo está dando a la forma de Dios. Y eso es algo bien importante. Demos a la forma de Dios, da tus fuerzas a la forma de Dios, da tu obediencia a la forma de Dios, es a la forma de Dios, no como yo quiera, porque eso ya no es obediencia. Regresamos al libro de Números y vemos cómo es que ahora cada uno de estos líderes va a estar entregando. Entonces ya vimos la primer tribu, que fue la tribu de Judá, ya vimos la segunda tribu, que es la de Isaacar en el versículo 18. En el versículo 24 vemos que dice, el tercer día Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, hizo ofrenda, ¿no? Viene en el verso 25. En el verso 36 vamos a ver
que está Selumiel, hijo de Zurisadaí, príncipe de los hijos de Simeón. En el verso 43, perdón, 42, vemos a Eliasab, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Y así vamos viendo, en el séptimo día, en el verso 48, vemos al príncipe de los hijos de Efraín, llamado Elisama. En el verso 54 vemos el octavo día, que es el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y así puedes ir anotando cada uno de ellos. Puedes ir viendo cómo cada uno de ellos va entregando cada una de las mismas ofrendas. Un plato, un tazón, una cuchara y 21 animales para sacrificio. Al final, vamos a tener en el versículo 83 lo siguiente, y vamos a ver cómo ya estamos acabando el capítulo, ¿no? Después de ser el capítulo, el segundo más largo de la escritura, ya lo estamos acabando rápidamente. Y vamos a ver en el versículo 83 lo siguiente. Y para ofrenda de paz, dos, bueno, perdón, versículo 84. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2400 siclos al ciclo del santuario. Fíjate, cada uno de ellos entregó una parte, un vaso, una cuchara, un plato. Y cuando tú lo ves así, dices, pues un vaso, un plato, una cuchara no era mucho, ¿no? Era poco. Y hay un dicho popular que dice que de poquito en poquito se va llenando el vasito, ¿no? O de piedrita en piedrita se llena el buchecito. Y estos dichos nos llevan a pensar en cómo es que un poco de obediencia de uno, un poco de obediencia de otro, un poco de obediencia de otro va haciendo una obediencia grande. Y no estamos hablando de lo material simplemente, porque aquí Dios no les había ordenado, ¿se acuerdan? Esto es una ofrenda voluntaria. O sea, fue del corazón de cada uno, porque vieron necesidades, porque dijeron, yo quiero, porque estoy agradecido. ¿Por qué son las ofrendas de paz? Las ofrendas de paz son por agradecimiento. Y de todo eso, vemos cómo es que cada uno entregó un poquito. Y en el verso 85 dice que se hizo una vajilla para el servicio del pueblo de Dios, que iban a estar utilizando los levitas y los sacerdotes. Se hizo una vajilla, se hizo una flotilla de autobuses o de carros, como ustedes le quieran poner, de carros cubiertos. ¿Para qué? Para el transporte de la obra de Dios. Y todo eso fue por amor y obediencia, no fue por obligación. No fue porque, híjole, es que me están obligando, porque se necesita y bueno, pues ya que voy a tener que dar. No, es entender, Dios ya me ha bendecido y yo puedo entregar y puedo tener cuidado de mis hermanos. Y total que al final se hace toda una vajilla, dice el versículo 85, de 2400 ciclos al ciclo del santuario. Pero en el verso 86 dice, las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Entonces vemos, es bendición tras bendición. Y probablemente cada uno de estos líderes y cada miembro de las tribus que ellos representaban estaban diciendo, pues di lo que pude dar, di lo que tenía a la mano y quise entregar y fue obediencia y fue amor al Señor. Y esa obediencia, ese amor y ese lo que puedo hizo grande esa ofrenda. Pero no se queda solamente en eso.
Verso 87. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después de que fue ungido. Ve, o sea, se juntaron tantos animales, se juntó tanta bendición que es increíble poder imaginárselo, porque durante 12 días no se paró el sacrificio continuo, la ofrenda continua, la fiesta continua. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba agradecido con Dios, entendía lo que Dios había hecho por ellos y la bendición de Dios sobre sus vidas. No les preocupó, híjole, me voy a quedar sin un animal, híjole, me voy a quedar sin ciclos de oro. No, dijeron, entrego. Obviamente, y esto lo tengo que decir así claro, conforme a sus posibilidades. Porque Dios no está diciéndoles, no, entrega todo lo que tienes, esto es un asalto. Dios no asalta. Dios te dice, yo te he bendecido, confía en que te bendije para bendecir a otros. Y entonces Dios derrama bendición primero sobre el pueblo de Israel. Número 6, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ahora el pueblo está bendiciendo al mismo pueblo y en servicio y adoración a Dios está entregando en obediencia lo que tiene. Y no es fácil, porque probablemente alguno de ustedes puede estar pensando, pero en mi momento hoy no es fácil. Estoy pasando un desierto. Pues el pueblo de Israel estaba en el desierto. Sabían que iba a ser difícil la subsistencia, pero entendían que era Dios el que les iba a sostener, que era Dios el que estaba habitando con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Dios está recibiendo la adoración de cada uno de esos hombres del pueblo de Israel, de cada una de esas mujeres. Y Dios se lo está encargando a hombres que sean fieles, a ministros que sean fieles. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. Ahora sí, acompáñenme a primera carta a los Corintios, capítulo 4, porque vamos a ver que con el paso del tiempo el Señor sigue siendo el mismo y sigue pidiendo lo mismo. Los líderes también podrían ser entendidos como administradores, como aquellos que estaban recibiendo las ofrendas del pueblo y que tenían que llevarla a Moisés. Imagínate la tentación. Híjole, pues tal vez se nos perdió un animalito y lo dejo en mi corral en lugar de entregarlo porque se ve muy bonito, ¿no? Y no lo hacen así. Y capítulo 4 de primer carta a los Corintios, versículo 1 dice así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es una tarea para el creyente, que la gente a tu alrededor te tenga por servidor de Cristo. Oye, ¿por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué bendices a los hermanos? ¿Por qué tienes cuidado de los hermanos que tienen necesidad? Y aparte llevas ofrenda a la iglesia para darle a los que están pasando por un momento difícil. Porque soy servidor de Cristo. Porque lo que yo tengo no es mío. Yo ya comprendí que todo lo que yo tengo no es mío. ¿Yo qué soy? Soy un administrador de los misterios de Dios. Y esa parte es importante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entregarle nuestras fuerzas? Vamos a empezar de lo más sencillo y que a nosotros se nos hace lo más difícil. Entregarle nuestra economía.
¿Por qué se nos hace difícil entregar economía a Dios? ¿Por qué se nos hace difícil entregar tiempo a Dios? ¿Por qué se nos hace difícil entregar fuerzas a Dios? Porque pensamos que son nuestras y solo nuestras, y que nosotros nos las ganamos, pero en realidad nada no es nuestro, todo es de Dios. Tú y yo lo único que estamos haciendo es ser administradores. Hay buenos y malos administradores. Y Dios dice, tú eres un administrador, aprende a administrar, aprende, yo te enseño. Y luego dice, versículo 2, ahora bien, fíjate cómo se requiere que tú y yo seamos, y por eso es que Dios nos enseña. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esa parte, nadie te puede juzgar en decirte, tú estás dando de más o tú estás dando de menos. Yo puedo llegar contigo y decirte, estás dando de menos, pero eso no lo sé. ¿Quién es el que sí lo sabe? Dios. Porque tú estás administrando lo que Dios te ha dado. Y el que hace cuentas contigo no soy yo, es Dios. De tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu oración. Porque, por cierto, ¿sí se dieron cuenta que las cucharas iban llenas de incienso? El incienso, ¿qué representa en el Antiguo Testamento? La oración, el tiempo de oración. Tú puedes venir y pedirme cuentas a mí, pastor, ¿cuánto tiempo oras por la iglesia? ¿Cuánto tiempo estás orando por mí? Y yo te puedo decir, no, mira, yo oro 10 horas al día, traigo las rodillas hinchadas por ti. Y tal vez tú me vas a creer o tú vas a decir, no, este es un mentiroso. Pero viene esto, el que me va a decir, yo sé cuántas horas estás orando, yo sé cuánto tiempo estás pidiendo por la iglesia, yo sé cuánto tiempo estás rogándome, es Dios. Y ahí es donde yo voy a saber, ok, estoy fallando o estoy haciéndolo de manera correcta. Y de la misma forma con cada uno de nosotros. Entonces, requisito que seamos hallados fieles. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el verso 3 de 1 Corintios 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esa parte, tengamos entendido, el que nos juzga por cómo administramos lo que Dios nos ha dado, por cómo obedecemos y damos, es el Señor. Nadie te puede juzgar. Yo no puedo llegar como, o no sé, ni yo ni nadie, ¿no? Como un contador que llegue y te diga, a ver, mira, aquí viene que me debes tanto porque es para la obra del Señor. Nadie. No hay un SAT de la Biblia. No, no hay alguien que te diga, hey, se te olvidó pagar el impuesto del templo. Eso es entre tú y Dios. Eso es, Dios sabe y tú también. Pero también tú sabes si estás en alianza con los humildes, si tú estás entregando lo que Él te ha pedido o si no. Y en número 7 vemos cómo es que el Señor está poniendo este orden, pero también vemos cómo es que el pueblo lo está entregando, no porque, ay, no, horrible obligación, Dios lo demanda, no, es un corazón agradecido, un corazón entendido. Dios me ha bendecido y no me va a dejar de bendecir. No importa lo que pase, Dios me va a bendecir porque yo le estoy sirviendo. Él tiene cuidado de mí. Y lo podemos ver con los levitas. ¿Cómo fue con los coatitas, los meraritas, los gersonitas? A cada uno de ellos se les dio los carros que se necesitaban, conforme al peso que cada uno de ellos iba a estar llevando. Y así es Dios con nosotros. Es justo.
Él no es injusto. Es bien interesante que a veces nosotros decimos, es que queremos justicia. ¿Y qué es justicia para ti? Que me dé Dios lo mismo que le da al otro. No se puede, porque eso es justicia para ti, no la justicia de Dios. Y por eso es que tú y yo a veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios es bueno y justo para todo aquel que en Él confía, para todo aquel que en Él cree. Y entonces, el día de hoy, tú y yo podemos decirle, Señor, quiero entregarte mis fuerzas, quiero entregarte lo que te corresponde de mi tiempo, de mi oración, de mi estudio, lo que te corresponde de mi economía. Y cada uno de nosotros sabemos cómo es que tenemos que hablar de eso con Él y por agradecimiento. Y sabes, lo hicieron los líderes de las 12 familias de Israel. Tú eres líder de tu familia. Tú eres el padre de tu familia, la mamá de tu familia, uno de los sacerdotes de la familia. Tú tienes que ofrecerle al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, mi tiempo, y estoy agradecido por ti, por lo que tú estás haciendo. Vamos a cerrar el capítulo el día de hoy. Dice, Números, capítulo 7, verso 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Y aquí vemos cómo es que todo esto que ellos están haciendo es simplemente respondido por Dios estando con ellos, porque ellos se han vuelto un pueblo obediente y agradecido. Un pueblo que tiene la oportunidad de hablar con Dios y de ser oídos por Dios. Dios les ha puesto un líder que cuida de transmitir lo que Dios habla con él, como es Moisés, pero también el pueblo ha tenido a bien el tener cuidado de los levitas y de los sacerdotes a través de las ofrendas. Entonces, Dios termina este capítulo hablando al pueblo y escuchando al pueblo. Cuando tú y yo vemos esto, vemos cómo es Dios con nosotros. Nos bendice, nos guía a tener cuidado unos de otros en la iglesia, cuidado en oración, cuidado en, en, en manutención en algunos momentos, cuidado en diferentes áreas, y también nos lleva a saber que en el momento en el que lo necesitemos, Él está ahí para hablarnos. Antes era un líder, era Moisés, el que se presentaba en el tabernáculo de reunión y oía la voz de Dios y le podía hablar a Dios. Hoy ya no es Moisés. Hoy cada uno de nosotros, según la carta a los Hebreos, tenemos acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, tú y yo hoy tenemos esa oportunidad de confiar en el Señor, de ser obedientes y agradecidos, y de entrar con Él y saber que Él nos habla y Él nos oye. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.